Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por participar. Este día tenemos una persona muy especial para nosotros, alguien a quien estimamos y quien también cursó estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Matemáticas. Se trata de Henry Chimal de Sul, quien actualmente está en la Universidad de Notre Dame y también colaborando con la Universidad de Zurich, y quien nos va a hablar de Exploring Constructions in Coding Theory, a Group Algebra Approach. Muchísimas gracias, Henry, por aceptar y por estar con nosotros el día de hoy, y esperamos a la brevedad compartir la plática en los medios de difusión de redes, de manera que pueda también ser accesible a más público. Muchísimas gracias, Henry. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación y de verdad es un honor estar de vuelta y sentirme como en casa en la UAM. Pues es donde hice mis estudios de maestría bajo la dirección del doctor Horacio Tapia, que hoy está aquí. Entonces eso me pone como que un poco nervioso porque tengo a mi maestro acá. No vaya a decir algo que no debe de ser. Digo, ¿no? Bueno, como María José ya mencionó, explicar acerca de algo que yo le puse como título Explorando construcciones en la teoría de códigos. Y lo que voy a hacer es tener un acercamiento a esto usando álgebras de grupo. Entonces, la plática la diseñé para chicos de licenciatura, entonces es muy simple al principio y después queda un poco técnica como que a la mitad y después regresamos a cosas un poco más terrenales al final para ver cómo hacemos los ejemplos de toda la teoría que desarrollamos. El trabajo es algo que desarrollé mientras estaba en mi primer año de postdoctoral en la Universidad de Zurich, en Suiza, y fue en conjunto con tres personas. Una es Niklas Gassner. Niklas es estudiante de doctorado y cuando llegué a la universidad, él me dijo, ¿tienes algún tema para trabajar? Y le dije, por el momento no, estoy retomando cosas en teoría de códigos, pero podemos pensar en algo y nos pusimos a pensar algo y resultó esto. Todos nosotros, bueno, incluyendo también Reto Schneider. Reito Schneider estaba en ese momento haciendo un postdoctorado en la Universidad de Zurich. Y en enero de este año él se fue a la Universidad de Cambridge. Y bueno, él se unió al grupo cuando vio las ideas que teníamos, debido a que sonaban interesantes para aplicaciones en criptografía, cosa que no mencionaré, pero si están ustedes interesados, con gusto pueden contactarme y platicamos acerca de eso, ¿no? Y bueno, nosotros tres fuimos dirigidos por el profesor Joaquín Rosenthal, que es bien conocido en el área de teoría de códigos, es una persona icónica. Él empezó aquí en la Universidad de Notre Dame, donde ahora me encuentro, y después se fue a la Universidad de Zurich en Suiza. Y aquí en la Universidad de Notre Dame, pues estoy trabajando con el grupo de Dan Costello, Roxana Smaradanche, que son personas que están haciendo aplicaciones en teoría de códigos para la industria y para el gobierno en Estados Unidos. Entonces he tenido un poco de ese acercamiento y parte de ese acercamiento se verá reflejado hoy en la plática también para las cuestiones de aplicaciones reales en teoría de códigos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Al final les doy la referencia donde va a estar basada esta parte de esta presentación. Es un artículo que salió publicado la semana pasada y que, bueno, les invito cordialmente a leerlo. Bueno, la plática la he dividido en cuatro partes. La primera parte va a ser una introducción a la teoría de códigos y aquí me interesa, pues, tener a la audiencia en el contexto de qué es lo que queremos hacer en teoría de códigos y por qué es complicado hacerlo, ¿no? Probablemente desde el punto de vista teórico sea sencillo, pero en la práctica esto resulta bastante complicado, así que lo que voy a hacer es dibujar un par de cositas para que ustedes vean por qué las cosas se pueden complicar. Y después usaré eso como motivación para introducir construcciones algebraicas. Y la construcción algebraica a la cual voy a estar interesado es en la de matrices circulantes y álgebras de grupo. Esas dos cosas son equivalentes cuando el álgebra de grupo es especial. Pero lo vamos a hacer un poco más en general.
Y después estudiaremos representaciones de matrices de los álgebras de grupo, y a través de esa relación de la representación de matrices de los álgebras de grupo, nosotros vamos a hacer las conexiones a teoría de códigos. Y bueno, la idea es proponer nuevas construcciones en teoría de códigos para cierta clase de códigos que mencionaré a lo largo de la presentación. ¿Ok? Pese que va a ser muy sencillo, voy a tratar de llevar las preguntas hasta cierto punto que chicos que estén interesados en hacer algún proyecto de maestría, algunos de licenciatura o posiblemente de doctorado, puedan incursionar en estos temas. Y bueno, las preguntas van a estar puestas ahí y con todo gusto podemos empezar a trabajar en alguna de ellas. Ya estoy explorando las respuestas a algunas de ellas, pero todavía no tenemos respuestas concretas. Y bueno, ya lo verán en el transcurso de la práctica. Bueno, entonces empecemos con la introducción a la teoría de códigos. ¿Cuál será el principal problema? Entonces, el problema en teoría de códigos es de que nosotros siempre queremos transmitir información digital. Y para las aplicaciones hasta ahora solo tenemos información digital en el contexto de ceros y unos. Y esta información digital siempre va a estar expuesta a que sea corrompida por un ruido que es introducido a través del canal por el cual estamos transmitiendo la información. No existe canal perfecto, entonces el ruido siempre va a estar presente en poca medida o en gran medida, dependiendo qué canal usemos, pero siempre vamos a tener ruido ahí. Y entonces cabe la pregunta, es cómo nosotros podemos transmitir nuestros mensajes de manera precisa, aún en la presencia del ruido. Entonces, en 1948, 1950, salieron a la luz dos grandes artículos, uno por Claude Shannon y el otro por Richard Hamming, donde explican que es posible transmitir nuestra información libre de error, y la forma como ellos demostraron que esto es posible es dando un par de ejemplos, y la otra es en general una prueba probabilística. Pero no construcción fue dada explícitamente, y entonces la pregunta es cómo podemos construir los códigos o los conjuntos que queremos para que nuestra información pueda ser transmitida de forma precisa. La idea es muy sencilla. Imaginemos que este X que tengo acá en mi pantalla es la información en claro, en pleno, es lo que quiero transmitir. Pero antes de transmitirlo, lo que voy a hacer es que le voy a agregar información redundante para que esa información redundante que estoy agregando me permita después recuperar el mensaje original con cierta probabilidad, por supuesto, en caso de que sea corrompida. ¿Ok? Entonces, la cuestión es de que como la información va a estar sujeta a errores, entonces pueden ser que un 1 se transforme en un 0 o un 0 se transforme en un 1. Esto le llamamos el bit flipping. Puede ser que un 1 haga un flip y se transforme en un 0, o un 0 haga un flip y se transforme en un 1. ¿No? Entonces la idea es de que la información redundante que estamos agregando nos ayude a detectar dónde ocurrieron esos flips, y una vez que encontremos dónde ocurrieron esos flips, pues entonces precisamente pues es solo hacerle un flip nuevamente y regresamos a la información original, ¿no? Entonces, esta pregunta de cómo podemos transmitir nuestros mensajes de forma precisa, pues tiene que ver en esencia en cómo escogemos esa información redundante, ¿no? Y esa pregunta está relacionada a otras 4 más que aquí tengo en pantalla, que sería precisamente cómo escogemos esa información redundante. Es equivalente a decir cómo podemos diseñar la colección de todas las palabras código. ¿Cuántos símbolos corruptos podemos corregir? Depende de cómo también seleccionemos esas palabras códigos. ¿Cuál es el máximo número de palabras códigos que podemos tener? Eso depende también del tamaño de nuestro espacio, de la capacidad de transmisión que nosotros tenemos en las aplicaciones prácticas. Entonces hay ciertas limitaciones que tenemos que reservar. Y
y por lo tanto no tenemos la libertad de escoger prácticamente lo que nosotros queramos. Entonces hay limitaciones y la idea es cómo resolver el problema de la forma más eficiente. Y la otra es, una vez que escojamos nuestras palabras o al momento de escoger nuestras palabras, uno quisiera también controlar cuántos flips podemos corregir en caso de que nuestra palabra haya sido corrompida al momento de transmisión. Ok, entonces todo esto se tiene que tener en cuenta al momento del diseño del código para una aplicación específica. Y entre otras cosas, por ejemplo, muchas más características del canal, estudios probabilísticos del canal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por el momento, lo que nosotros vamos a hacer en esta plática es concentrarnos en cómo escoger esas palabras códigos que ya son el mensaje plus una información redundante, ¿no? Para tener una transmisión de información adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer es de que la colección de todas las palabras código las vamos a llamar un código, y para los fines de aplicación únicamente necesitamos ceros y unos, entonces vamos a trabajar en F2 y vamos a tomar vectores de longitud fija. Entonces esto se llama un código de bloque. Entonces F2 a la N lo podemos pensar como un espacio discreto, como el que tenemos aquí, la malla que tenemos en la pantalla. Y la idea es, al escoger las palabras código, queremos escoger puntos en esta malla discreta de tal manera que podamos escoger la mayor cantidad de puntos posibles y podamos dibujar círculos alrededor de estos puntos de cierto radio, de tal forma que los círculos no se intersecten entre ellos, ¿no? El tamaño del círculo me va a decir cuántas palabras, cuántos flips en las palabras puedo detectar y corregir. Entonces, escoger el tamaño del radio del círculo es importante, ¿no? Entonces, una cosa muy sencilla para hacer, pudiéramos decir, pues escojo todos los elementos de ahí y escojo un radio muy pequeño de tal manera que sea la única palabra que está allá. Es una posible solución. Sin embargo, no es una buena solución, porque si yo ahora transmito este mensaje y de casualidad recibo porque ocurrieron unos flips durante la transmisión, esto es otro mensaje que es válido y no puedo detectar si hubieron errores durante la transmisión, ¿no? Esos cambios, esos flips en los ceros y unos son conocidos como los errores en la transmisión. Entonces, pese que esto pudiera ser considerado una solución, no es una muy buena solución, ¿no? De hecho, no es una solución adecuada para el problema. Así que podemos considerar otro escenario y decir, bueno, escojo algunas y dibujo círculos de tamaño grande, lo suficientemente grande, de tal manera que no se intersecten, así como los tengo en mi diagrama. Y entonces, en caso de que, por ejemplo, transmita este círculo verde y reciba este círculo naranja, entonces, como está dentro del círculo del concentro en radio verde, entonces puedo decir, oh, ya sé, lo que transmití originalmente fue algo de radio verde, dado que cualquier cosa que esté dentro del círculo y que yo reciba, lo voy a decodificar como algo en el círculo verde, ¿no? Y similarmente pudiera ser que yo transmita este círculo azul y recibir cualquier cosa acá, y entonces lo decodificaría, diría, bueno, fue algo que está en esta vecindad del círculo azul, ¿no? Y lo mismo con otras vecindades. Y entonces esto se ve como una solución aceptable, excepto de que pudiera pasar lo siguiente. Puede ser que tome algo en un círculo de aquí y lo que yo reciba no está en ninguno de los círculos que tengo acá. Entonces significa que no puedo determinar qué palabra fue o qué code word fue enviada a través del canal, ¿no? No tengo suficiente información para poder decodificar esto que ya recibí. Entonces, en la práctica, esto uno dice, retransmito otra vez la información o simplemente hace uno una decodificación fuerte en este caso, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, lo que pudiéramos hacer es escoger más puntos cada vez que podamos, de tal forma que nuestro espacio se llene con más círculos, con centro en posibles mensajes válidos que pueda yo transmitir y recibir.
No siempre puedo cubrir todo el espacio con círculos de esa forma, y en el caso cuando lo puedo cubrir, se llama un código perfecto, pero solo hay muy pocos de ellos, ¿no? Entonces, esto implica como que un balance entre los dos problemas de qué tan grandes puedo hacer mis círculos y entre cuántos mensajes puedo escoger para transmitir. En la práctica es importante tener muchos puntos azules porque eso me permite transmitir más mensajes, pero también me interesa tener círculos de radio grande, lo cual me dice no puedes tener demasiados puntos azules porque quisieras corregir la mayor cantidad de errores posible, ¿no? Entonces, pues es como una clase de trade-off en español sería como que un acuerdo entre qué tan grande puedo hacer mis círculos y cuántos puntos puedo escoger. Y eso hace que el problema sea complicado, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo diseñamos el código, cómo diseñamos el conjunto de todos esos puntos azules. Y bueno, lo que haremos es precisamente aprovechar la estructura algebraica que tiene F2 a la n. Voy a considerar F2 a la n como el conjunto de todos los vectores que tienen n entradas, y cada entrada es un elemento de F2. Y bueno, eso es un espacio vectorial sobre F2 de dimensión n. Y bueno, obviamente necesito un campo, y el campo en este caso es F2 con las operaciones de suma y multiplicación módulo 2. En ingeniería, el producto es el AND, la compuerta AND, y la suma es la compuerta OR. Entonces, con eso los ingenieros pueden implementar las cosas muy, muy fácilmente. Más aún, este espacio tiene algo que nosotros llamamos como un producto interno, que se asemeja mucho al producto interno que tenemos en RN para medir ortogonalidad y distancias. Así que también aprovechamos la estructura de este espacio con el producto interno, y entonces lanzamos esta definición. Una forma de escoger el código va a ser precisamente escoger algo que sea un conjunto de puntos azules con estructura algebraica, y en este caso la estructura algebraica que sea un subespacio vectorial de F2 a la n, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de códigos lineales sobre códigos no estructurados? Por ejemplo, los no lineales, los que no tienen esta propiedad de ser un subespacio vectorial. Primero, los códigos lineales, al ser un espacio vectorial, tienen una base, y al tener una base, eso me permite ahorrar memoria al momento de implementar el código en hardware o software. Porque en lugar de almacenar, por ejemplo, 32 vectores que corresponderían a los 32 puntos azules, almacenaría una base, y la base en este caso tendría nada más 5 vectores. ¿Okay? Que sería el logaritmo base 2 de 32. Entonces, la cuestión se reduce exponencialmente en cuestiones de memoria. Pero más importante, existen formas de codificar eficientemente esto. No es necesario almacenar los 32 vectores, y no es necesario crear un diccionario para decir, estos son mis mensajes válidos y esto es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, hay formas eficientes de codificar esto y que pueden ser implementadas en hardware con algoritmos muy, muy rápidos. Otra ventaja es de que F2 a la n tiene un producto interno, y entonces podemos hablar del espacio ortogonal a un código, y ese espacio ortogonal tiene precisamente una base, y la base de ese espacio ortogonal contiene información muy importante. No solo me dice cuál es la capacidad o cuántos errores puedo corregir en mis mensajes recibidos, pero sino también me da una forma eficiente de codificar los mensajes que nosotros hemos recibido. No me meto en más detalles de esto, es solo de que es importante aprovechar toda la estructura algebraica que hay aquí para simplificar el esfuerzo computacional que se tiene que hacer al momento de llevar esto a la práctica. ¿Ok? Entonces uno puede decir, ok, bueno, vas a tomar, en lugar de tomar conjuntos arbitrarios, vamos a tomar subespacios vectoriales de este espacio. Y uno puede decir, pues tómate una computadora y empieza a analizar todos los subespacios posibles y encuentras tus códigos. ¿Cuál es la dificultad? Ya, la computadora puede hacer esto aunque se tarde una semana o 2 semanas. Bueno, la dificultad
es que solo para los binarios, que es precisamente donde nos estamos interesados, es que el número de subespacios de dimensión K está dado por este número aquí, que se conoce como el coeficiente gaussiano binomial. Y este número se puede definir en general para cualquier entero Q, pero para nosotros 2 es suficiente por el momento. Y tiene propiedades muy parecidas al coeficiente binomial, ¿no? Entonces, aquí hice nada más unos cálculos para que se den cuenta de que cuando el vector tiene longitud 7 y la dimensión del espacio vectorial es 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, entonces tienes 127 más de 2000, más de 11,000, casi 12,000 posibilidades en el de dimensión 3 y dimensión 4. Entonces, si por ejemplo uno está buscando un código que tenga longitud 7, que es el número de entradas en cada vector, dimensión 4, y lo quiere hacer a fuerza bruta en una computadora, tendría que analizar 11,811 espacios vectoriales. Computacionalmente esto va a tomar tiempo para determinar cuál es el óptimo a usar, ¿no? Cuál me ofrece mayores beneficios para la aplicación que quiero. Entonces, no es muy práctico solo hacer un análisis por fuerza bruta. Peor aún, hice, nada más para divertirme un rato, hice un par de cálculos aquí y dije, voy a incrementar la longitud de los vectores. Y dije, voy a tomar n igual a 9, así cada vector tiene 9 entradas, dimensión k igual a 4. Y miren, tenemos más de 3 millones de espacios a analizar. Cuando n es igual a 11, k es igual a 5, tenemos más de 1,000 millones de vectores a analizar. Y si ponemos 20 y dimensión 8, tenemos más de 2.7 por 10 a la 29 espacios vectoriales para analizar. Incremento n igual a 24, k igual a 12, el número es tremendo, que ya hasta flojera me dio ponerle comas para ver si son miles, millones o trillones, y entonces solo dije aproximadamente 7.7 por 10 a la 43, ¿no? Entonces es un espacio enorme de posibilidades para analizar, y entonces uno no hace el análisis por búsqueda a fuerza bruta, tiene que tener construcciones elegantes para llegar a dar con espacios que tengan propiedades bonitas, ¿no? Entonces, ¿en realidad necesitamos n grande o basta con que una computadora se ponga a analizar n igual a 7, por ejemplo, y ya tenemos todo resuelto? O en realidad necesitamos n igual a 24, n igual a 20, por ejemplo, ¿no? Y dimensiones k igual a 8, k igual a 12. Entonces, mientras he estado aquí en Notre Dame, aprendí un par de cosas y una de ellas se las comparto. Hace mucho tiempo en las computadoras de memorias se usó el código de Hamming 743 y es un código perfecto. Y es uno de los códigos más elegantes entre los 11,811 posibles códigos que se pueden tener allá, ¿no? Y debido a su eficiente codificación y decodificación, fue implementado en su momento en las memorias por computadoras. Este es un código cuyos parámetros cada vector tiene 32 entradas, tiene dimensión 6, y este tercer parámetro que dice 16 aquí, me está dando información sobre el radio que puedo tener y sobre el número de errores que puedo corregir. Este es conocido como el Red Mirror Code, y este fue usado en las fotografías de Marte por la nave espacial Mariner en su momento. Eso fue hace muchos años. También el código de Golay G24, que es otro código perfecto, fue usado en la nave espacial Voyager, y bueno, los parámetros son 24, 12 y 8 para este código. Más recientemente para mí, no sé para muchos de ustedes, pero en los CDs y en los DVDs se usaron cosas que se llamaron Reed-Solomon Codes, y para esto tenemos códigos de longitud 28, dimensión 24 y distancia mínima 5, longitud 32, dimensión 28 y dimensión 4. Estos códigos por búsqueda bruta por computadora yo creo que hubiesen sido extremadamente complicados de encontrar. Y mucho más que estos códigos fueron creados hace bastante tiempecito. Y bueno, uno puede pensar, bueno, pues todas estas aplicaciones son viejas, pero no, tenemos esta
la del 284, que es un ARJ4A código, y este fue usado en el 2001 en los FPGAs. Los ingenieros saben muy bien qué significa esto, y son microchips que fueron programados para aceleramiento en gráficos y las computadoras portátiles que tenemos ahora. También en celulares, etcétera, etcétera. Cualquier dispositivo móvil inteligente que se tuvo a partir de 2000, 2001, trajo este tipo de chips, y en el chip trajo implementado este código de aquí. Ahora, este código tiene algo que es muy especial, tiene propiedades muy bonitas, que son en las cuales me voy a enfocar ahora. Y obviamente no fue construido haciendo una búsqueda exhaustiva por computadora, porque hay muchos códigos con estos parámetros, y escoger el que más se ajustaba a las aplicaciones iba a ser muy complicado. Más recientemente, esto es un código que está actualmente siendo usado por la NASA para exploraciones en el espacio. Es un 128-64-14, lo cual significa que cada vector tiene longitud 128, entradas, dimensión 64, y el radio de los círculos en este caso es 6. ¿Ok? Lo cual quiere decir que podemos corregir 6 bit flippings en cada vector que recibamos. Y también este código tiene algo que se llama, que comparte con el anterior, que fue usado a partir del 2000. Y la propiedad que comparten es, además de ser lineales, tienen una estructura adicional, que es la de ser cuasi cíclicos y de ser low density parity check code. Estos son los códigos que están actualmente siendo usados para muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la 5G vienen implementados otros de estos. Y bueno, la gente está buscando cómo construir este tipo de códigos de manera algebraica. Así que las construcciones que vamos a explorar el día de hoy se concentran precisamente para dar en un futuro construcciones que tengan que ver con estas familias de códigos, que son los que están a la vanguardia. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a la segunda parte de mi plática, que son las matrices circulantes y los grupos de álgebra. ¿Qué es una matriz circulante? Como su nombre lo indica, es una matriz cuadrada, cuyos renglones son precisamente corrimientos cíclicos del primero. Tomas la última entrada, la pasas al principio y empujas hacia la derecha, ¿no? Y así lo haces sucesivamente hasta que se repite, y exactamente a la enésima corrimiento cíclico se repite y vuelves a empezar, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplo simple, la 1, 2, 3, 0. Tomo el 0, lo paso al principio y empujo el resto a la derecha, y vuelvo a hacer lo mismo. Tomo el 3, lo paso al principio y empujo el resto a la derecha, ¿no? Y ustedes pueden hacer el ejercicio de que pues se repite en cierto momento, ¿no? Entonces, estas matrices son muy eficientes y muy bonitas, porque basta con que conozcas el primer renglón y ya tienes el resto. Entonces, para implementaciones en aplicaciones, esto es fabuloso. Almacenas un renglón y no tienes que almacenar toda la matriz, y solo inviertes esfuerzo en cómputo para generar el resto de la matriz. ¿Ok? Curiosamente, el conjunto de todas las matrices circulantes forman algo que se llama un F-álgebra, que en esencia es como si tuvieras un conjunto con dos operaciones, una suma, una multiplicación, todo se comporta bonito como si fuesen los reales, y además tienes una multiplicación por escalar. Entonces, formalmente tienes un espacio vectorial que a la vez es un anillo, y todas las operaciones viven en armonía entre sí. Y hay otro ejemplo de otro álgebra de grupo, y para eso voy a brincar al caso más teórico, que es tómate un campo finito con Q elementos, tómate un grupo cíclico de orden n, y vamos a suponer que X es el generador, y vamos a construir el conjunto de todas las palabras, sumas formales que tienen elementos del campo y elementos del grupo actuando juntos. Y define uno este conjunto de operaciones aquí como si fuesen polinomios, y resulta que esto también tiene operación, o sea, da una estructura algebraica que es un álgebra de grupo, ¿no? Es un espacio vectorial en particular,
y la base del espacio vectorial son precisamente los elementos del grupo cíclico que tomamos antes. ¿Cómo se conecta esto con lo anterior? Bueno, resulta que uno puede observar, usando la teoría que tengo aquí, que las matrices circulantes provienen de transformaciones lineales entre este grupo de álgebra. Y las transformaciones lineales son muy sencillas, son multiplicaciones por elementos, ¿no? Entonces, aquí juega un poquito el papel el álgebra lineal, porque una transformación lineal entre dos espacios vectoriales de dimensión finita tiene una matriz asociada, que le llamamos la matriz de la transformación lineal. Y eso depende de una base, y para la base considero los elementos del grupo cíclico, ¿no? Entonces, cuando hace uno todo este rollo algebraico, logra ver que la matriz asociada a las transformaciones lineales, que son multiplicaciones por un elemento fijo, corresponde precisamente a las matrices circulantes. Y eso me establece una conexión entre matrices y álgebras de grupo. Pero esto no es especial solo para el grupo cíclico y se puede hacer para cualquier álgebra de grupo sobre cualquier grupo finito G. Entonces, eso me lleva a estudiar cómo puedo representar en general un álgebra de grupo en términos de matrices, ¿no? Entonces, la notación que voy a estar usando es la siguiente. Considérate un grupo G. El primer elemento va a ser la identidad y el resto ordénalos como quieras. La única condición que pido es que sea finito. Tómate un campo finito. Si no sabes qué es, tómate F2. Y toma otra vez el conjunto de todas las sumas formales. Eso vuelve a ser un álgebra. Es un espacio vectorial en particular y tiene dimensión exactamente el número de elementos en el grupo G. Y los elementos del grupo G forman una base. Y entonces, pues me interesa representar estos elementos en términos de matrices. Y en matemáticas se define una representación de este grupo de álgebra como una función especial que va del grupo de álgebra al conjunto de matrices. Esta función especial es llamada un homomorfismo de álgebra. Y en esencia lo que está diciendo es de que las operaciones de un lado y del otro se comportan de manera bonita, se respeta a través de esta función, ¿no? No todas las funciones tienen esa particularidad. Y como función, si la función es inyectiva, o sea, 1 a 1, entonces nosotros decimos que la representación es fiel. Así que el objetivo va a ser, dado un grupo, dado un campo finito, puede ser el F2, construir una representación adecuada de ese grupo de álgebra de grupo en términos de matrices, ¿no? Y por supuesto, si podemos obtener propiedades elegantes de esa representación, sería mejor. La notación que voy a usar para evitar mencionar muchas cosas es de que L de F, Q de G va a ser el conjunto de todas las transformaciones lineales del álgebra de grupo. Asimismo, no es un anillo conmutativo y eso lo sabemos porque la composición de funciones no es conmutativa, pero tiene identidad y también es un álgebra sobre el campo FQ, ¿no? Entonces, volvemos a usarlo de álgebra lineal, toda transformación lineal tiene una matriz asociada a ella y la matriz depende de cómo ordenemos la base, pero el ordenamiento no va a ser importante. Esa forma de representar la transformación lineal usando matrices satisface estas propiedades que tengo aquí en el teorema y lo que me dice es de que es compatible, eso es compatible con las operaciones que tengo en la estructura algebraica como álgebra de grupo, ¿no? Entonces, si ya tengo transformaciones lineales y a ello ya sé cómo construir matrices usando las transformaciones lineales en una base, lo único que me falta es moverme del álgebra de grupo a transformaciones lineales. Pero el ejemplo del grupo cíclico me dijo cómo hacerlo, solo toma multiplicaciones. Y si tomas multiplicaciones, entonces este diagrama te dice cómo construir, dado un elemento en el álgebra de grupo, una matriz asociada a eso. Más aún, todo ese camino que uno recorre es asociado de manera única y por lo tanto es una representación fiel.
dado un elemento aquí, solo tiene una matriz asociada a esa cama. ¿Ok? Y dos elementos diferentes van a dar a dos matrices diferentes aquí. Entonces lo que haremos, pues precisamente va a ser usar este jueguito que tengo acá para construir otras matrices que no sean exactamente circulantes. Eso es exactamente lo que dije y bueno, vamos a ver. Si hago el mismo juego con el grupo cíclico, lo que recupero son las matrices circulantes. Nada más. Entonces la construcción que se hizo es buena, ¿no? Generaliza lo que observamos con el álgebra de grupos sobre el grupo cíclico CN. Pero ahora puedo tomar otros grupos. Por ejemplo, voy a tomar Z2 cruz Z4 y en lugar de verlo como grupo aditivo, lo voy a ver como grupo multiplicativo. Es decir, la operación entre ellas van a ser multiplicaciones. Y nótense que aquí tienes un elemento de orden 2 y aquí sí tiene un elemento de orden 4. Entonces esas relaciones las establezco aquí. Es un grupo abeliano, lo cual quiere decir que XY igual a YX. Ordeno los elementos de mi grupo y los ordeno de esta manera. Y ahora tomo un elemento del álgebra de grupo aquí. No importa el campo finito ahora, pero si te sientes incómodo, toma F2. Ahora, escribo los elementos como A1, A4, A3, A2, A5, A8, A7, A5 otra vez. Esto debería de haber sido A6. Es una typo error. Y considero la multiplicación por este elemento, con mis elementos de grupo. O sea, este elemento con los elementos de la base de mi álgebra lineal y construyo esta matriz. Esta construcción está bien definida por toda la teoría que desarrollamos anteriormente y lo que observo es de que este elemento me da, por ejemplo, un bloque de matrices, un bloque de matriz que es circulante, otro bloque de matriz que es circulante, pero ya en la segunda mitad de esta matriz, lo que pasa es que se intercambian los dos renglones, ¿no? Y entonces, en lugar de obtener únicamente una matriz circulante, obtengo como que una concatenación de matrices circulantes, pero esta concatenación está representada por solo un elemento del álgebra de grupo y por la estructura del álgebra de grupo, lo cual hace que esta construcción sea bonita porque te permite ahorrar memoria cuando estás pensando en las aplicaciones. ¿Ok? Pero puedo tomar un grupo que no sea abeliano, por ejemplo, el grupo D8, que es el dihedral group en español, no sé cómo se diga, perdón, lo olvidé. Diédrico. ¿Cómo? Diédrico. Diédrico. El grupo diédrico de orden 8. Y bueno, ese grupo está, gracias María José, ese grupo está definido por estas relaciones. Y otra vez vuelvo a escribir tomo un elemento arbitrario en el álgebra de grupo. Aquí debe ser FQ de 8. Y otra vez calculo la matriz que le corresponde a este elemento, y observo que en este caso tengo otra vez una matriz circulante aquí, marcado con este color, que parece como un rosita. Tengo una matriz circulante en el segundo bloque, pero ya no es circulante por renglones, sino circulante por columnas. Y lo que pasa es que otra vez se intercambian de posición esas dos cosas, pero algo que era circulante por renglones se vuelve circulante por columnas y lo que era circulante por columnas ahora se vuelve circulante por renglones. Entonces hay una mezcla de dos tipos de matrices circulantes aquí, como que la transpuesta de una, etcétera. Y entonces, otra vez suena interesante la construcción porque ya no solo estás tomando como que corrimientos cíclicos, sino que el grupo te está diciendo cómo construir esto y las operaciones internas del grupo te acomoda todo para que te salgan construcciones que posiblemente no se te hubiesen ocurrido de solo jugando con matrices circulantes, ¿no? Ahora, estos son dos ejemplos y bueno, yo me pregunto cuáles son las propiedades de estas matrices, ¿no? Una de las propiedades más importantes que nosotros descubrimos es de que en cada una de estas matrices, el número de ceros y unos en cada renglón y columna es el mismo. Y está dado por el número de ceros y unos que tiene el elemento F que tomaste al principio. Entonces, si el elemento F tiene
3 unos únicamente, significa que en toda la matriz, por cada renglón tienes 3 unos y por cada columna tienes 3 unos. Y es una propiedad que satisfacen los low density parity check codes. Y es una propiedad que es un poco complicada de obtener algebraicamente en una construcción arbitraria por computadora, ¿no? Otra propiedad importante es de que esta matriz que ustedes tienen aquí va a ser invertible, sí, solo sí, el elemento que tomamos acá es invertible en el álgebra de grupo. Y eso es independiente si el grupo es conmutativo o no, o sea, abeliano o no, ¿no? Así que puedes controlar el rango de esa matriz escogiendo elementos adecuados en el álgebra de grupo. Y también sabes que el rango va a decrecer si escoges elementos que no son unidades en el álgebra de grupo. ¿Cuánto decrece? Es una pregunta todavía abierta y no la hemos podido responder. Ahora, ¿cuáles son las conexiones de nuevo a la teoría de códigos? Bueno, primero, que las matrices circulantes están conectadas a lo que se llaman códigos cíclicos, ¿no? Que son aquellos espacios vectoriales que son invariantes bajo esta transformación que tengo aquí. Y, por ejemplo, uno puede considerar el conjunto de todos los puntos azules que tienen un número par de unos como entradas. Entonces, es fácil ver que C es un código cíclico y que está dado y que una base es precisamente, no una base, sino que un conjunto generador está dado precisamente por los renglones de esta matriz, que es una matriz circulante, ¿no? Y esto es cierto en general, y es algo muy conocido, de que un código cíclico corresponde a un ideal principal en este álgebra de grupo, y que si tienes un generador de ese ideal principal, entonces los renglones de la matriz que estudiamos en este trabajo genera el código. No es exactamente una base, pero genera el código, ¿no? El conjunto de todos los renglones contiene una base. Y eso es suficiente para los propósitos que queremos. Ahora, nosotros vimos que no necesariamente teníamos matrices circulantes, sino que podíamos tener concatenaciones de matrices circulantes. Y eso me lleva a otra parte que es los códigos cuasicíclicos, que es precisamente, en lugar que sean invariantes únicamente bajo el corrimiento cíclico, son invariantes bajo pedazos de corrimientos cíclicos. Y eso es lo que me hace que tenga yo la parte de matrices circulantes por bloques en mi matriz total. Un ejemplo de eso es esta de acá. Dividan esta matriz en dos partes, justo aquí. No sé si puedo yo escribir acá. A ver, annotate. Sí, acá. Vamos a dividirlo aquí. Y observen que esta matriz es circulante. Y esta matriz es circulante otra vez. Circulante en el sentido de que si este lo paso aquí, el resto se copia y este se viene al principio para acá, ¿no? Y así funciona todo. Entonces, estos renglones son linealmente independientes y me generan un código que satisface la propiedad que definen los cuasicíclicos de índice 2. Índice 2 porque tienes dos bloques de matrices circulantes, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que esto es posible de construir. Y la conexión es de que esta misma matriz que tenía dos bloques circulantes, ahora la voy a complementar y voy a pensarla como un bloque de esta matriz. ¿Ok? Y vean, tienen la matriz aquí, identidad, y luego se copia para acá. Tienen la matriz segunda aquí, y luego se copia para acá, ¿verdad? Y esa era una construcción que obtuvimos usando este grupo, y en particular podemos tomar este elemento para recuperar esta construcción de aquí. Por supuesto, hay renglones redundantes en esta matriz, como podrán ver, pero no importa, esto nos está dando una forma de construir un espacio de un código que tiene propiedades elegantes, ¿no? Así que la conexión es de que ahora puedo construir matrices que me generan códigos que tienen la propiedad de ser cuasicíclico y no únicamente códigos que sean cíclicos, ¿no? Y estas son las preguntas que todavía estamos explorando. Pues puedo
escoger diferentes grupos y diferentes grupos, diferentes elementos me van a dar diferentes códigos. ¿Será que hay algunos interesantes entre todos esos? La otra es, ¿será necesario considerar siempre abelianos o es más interesante considerar no abelianos? Porque las construcciones como que se ven más mezcladas cuando tiene uno no abeliano, pero aún siendo no abeliano, se preserva la propiedad de que en cada renglón y en cada columna tienes el mismo número de ceros y unos, ¿no? Otra pregunta es si todos los códigos cuasicíclicos son representables de la manera que vimos en esta presentación, ¿no? No lo sabemos todavía, aparentemente es cierto, pero habría que escoger los grupos y los elementos de manera especial, ¿no? Y la otra es, ¿será posible encontrar formas eficientes de codificación y decodificación vía esta representación? La respuesta no lo sabemos y es importante tener ambas cosas porque si queremos llevarlo a la práctica, entonces la codificación y la decodificación tienen que ser implementadas en hardware y tienen que ser de la manera más simple posible, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que empezamos a explorar y empezamos, bueno, y si quieren ayudarnos, por favor, ayúdenos. Y empezamos a descubrir que hay construcciones parecidas que han aparecido en la literatura y una de ellas fue dada por Tanner en el 2004 en este artículo de acá. Y la construcción se las voy a más o menos generalizar en la siguiente lámina. Tómense un grupo finito de orden n, tómense una familia de elementos en el álgebra de grupo y construyete una base del espacio ortogonal de esta manera. Construye las matrices de cada uno de esos elementos y ponlas como bloques de una matriz mucho más grande. El número de ceros y unos está controlado en esta matriz, lo cual hace que si uno escoge estos elementos de peso 1, todos estos de acá tienen peso 1 y todas las columnas van a tener peso 1. Y esto da un ejemplo de un cuasicíclico low density parity check code. Si los escoges de peso 2, probablemente lo que obtenga uno sea no un quasi-cyclic low density parity check code, pero puede ser que obtenga uno algo que se llama moderate density parity check code, siempre con la propiedad de ser quasi-cíclico o algo un poco más general, ¿no? Entonces, esta construcción es muy versátil, pero muy abierta al mismo tiempo, porque nos da la posibilidad de construir muchas cosas. La cuestión es si realmente hay cosas buenas que pueden salir de esta construcción. Y la respuesta es sí. Por ejemplo, consideremos el grupo cíclico con 31 elementos sobre F2. Y vamos a construir una matriz grande de la siguiente manera. Tómate al generador y calcúlale su matriz. Eso va a ser esta matriz de aquí. Tómate el generador al cuadrado y calcúlale su matriz. Esa va a ser la matriz identidad, pero le haces un shift de dos posiciones a la izquierda. El generador a la cuarta y obtienes la matriz identidad, pero en lugar de hacerle 2 shifts, le haces 4 shifts a la izquierda. Y así sucesivamente. Con eso construyes una matriz de tamaño 93, 150, con 93 renglones, 155 columnas. Y dices, este es la base o los generadores del espacio ortogonal. Construye ahora el espacio ortogonal al ortogonal, el cual es el que estás interesado, y logras construir algo que tiene longitud 155, dimensión 64, distancia mínima 20. Resalto esto de acá. Este es un código cuasicíclico con muy baja densidad, o sea, muy pocos unos en cada renglón. Pueden ver que tiene 5 y tiene 3 unos en cada columna, 5 unos en cada renglón. Y es uno de los códigos que ha sorprendido tanto en los artículos porque nadie sabe por qué la distancia mínima en este código es 20. Todavía es un problema abierto, ¿no? Pero viene de esta construcción y hay otros códigos que se pueden construir de esta manera.
En conclusión, esta forma que nosotros estamos presentando permite construir muchos códigos que pueden tener propiedades elegantes, pero no sabemos si existen muchos más además de este o no. Limpio mis garabatos y con eso les agradezco su atención el día de hoy. Muchas gracias, Henry, por la presentación. Estuvo muy interesante. Vamos a ver si alguien tiene preguntas. Tal vez pueda hacer algunas preguntas. Claro, Delio, adelante. Claro, La primera es, esto está ¿cómo es que se llama el artículo donde está esto, Henry? Aquí abajo tengo la referencia. Sí, Se llama Efficient Description of Some Classes of Codes Using Group Algebras. Ok. Y Fue ahí publicado. también está, ahí está la misma introducción de Group Algebras y, sí. O sea, como esta misma introducción o... Bueno, mencionamos algo, pero como Group Algebras es algo muy conocido en el medio, Supongo que en el artículo hay algunas muy referencias. poquito, ¿no? Pero en el artículo damos referencias donde pueden encontrar está más bien. información sobre los Group Algebras. Es como que algo estándar en cualquier curso en álgebra. Sí, ya lo había escuchado, pero como que no he tenido mucho contacto, pero sí me pareció muy interesante pues, lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, el cálculo de esta última mínima distancia es, o sea, se hizo fue con computadora, supongo, algo así. Sí, con una Sí, computadora. De hecho, cuando salió el código publicado, la pregunta fue inmediatamente cómo calculaste que la distancia mínima era 20. No era obvio, es un código muy grande. Sí. Y el autor respondió en la conferencia, bueno, usé una computadora con Magma y después de varios días tuve que la distancia mínima era 20. Ok. Y una última pregunta, esta de pronto es muy, o sea, solo se me ocurre aquí en el momento. ¿Crees que alguna construcción parecida se puedan hacer como para códigos cuánticos? ¿Qué sé yo, algún operador, o sea, definiendo como un operador circundante o algo así? No sé si sea muy salida del Bueno, contexto, pero... esto de los códigos cuasicíclicos con la propiedad de tener baja densidad. Esto ya lo consideraron también para códigos cuánticos. ¿Por qué? Porque estos códigos cuasicíclicos con baja densidad se aproximan mucho a lo que se llama la capacidad del canal de Shannon. O de Shannon capacity, o la capacidad del canal, ¿no? Que Shannon definió. Y muchos otros códigos lineales han sido propuestos en la literatura, ya sea para uso en aplicaciones y otro, pero no se acercan a la capacidad del canal que definió Shannon. Sin embargo, estos sí lo hacen. Lo malo es que la longitud tiene que ser grande, como ustedes pueden ver, 155, no es pequeña. Y los códigos que, por ejemplo, están implementados en la red 5G tienen longitud 4000 y algo, ¿no? Entonces son códigos muy grandes, pero la construcción es compacta porque viene con algo similar a esto que tienes aquí en la pantalla. No usando álgebras de grupo, sino que usando nada más lo que le llaman a ellos matrices circulantes, como que los empiezan a concatenar, pero las búsquedas las han hecho por computadora y no construcciones algebraicas han salido realmente para decir, mira, si tú realizas este proceso, tomas esta estructura, obtienes toda una familia de códigos aquí, ¿no? Y ese es lo que nosotros tratamos de hacer acá, usando álgebras de grupo. Ok. Sí, pero sí, han salido estos códigos con códigos cuánticos. Okay. Gracias, Henry. Sí, por nada, Delio. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Henry? Pues desearle que avance como siempre lo ha hecho,
con paso firme en tu carrera, Henry. Muy interesante lo que planteas y muy bonitas relaciones algebraicas. Así, muchas gracias, María José. Y si alguien está interesado, con gusto, yo ahora estoy buscando ayuda porque realmente me salen muchas preguntas y lo que quiero es tener 1, 2, 3 estudiantes de maestría o de doctorado que yo pueda decir, mira, tú explora esta parte, tú explora esta otra parte y aquí hay tierra fértil todavía para trabajar. Ujú. Bueno, Entonces, de hecho, Henry, yo les compartí en el chat la versión Algip que está de tu artículo, pero si tú tienes la versión ya publicada, pues estaría genial si también se las comparte por acá en el chat. O en su defecto, si quizás no todos recuerdan tu correo electrónico, si lo puedes poner acá abajo o también ahí, si alguien lo quiere anotar o sí, aquí los tengo en la pantalla. que tenemos tu correo, lo podemos reenviar la información si alguien así lo desea, ¿no? Sí, y bueno, pueden buscar mi página web. En mi página web está el artículo, lo tengo completo ahí, la versión publicada. Y creo que la versión que está en ResearchGate la versión publicada tendrá un par de correcciones, typos que nosotros pusimos, sin, o sea, no de forma a propósito, ¿no? Accidentalmente. Bueno, y ya que esto queda grabado y bueno, esperemos que lo vean los chicos y desde luego lo promocionaremos tu conferencia con los alumnos de la licenciatura que les guste el álgebra. ¿Qué les dirías, Henry? ¿Cuáles serían los cursos básicos y optativos, tú que conoces a la UAM, que deberían de llevar? Pues basta tener algo elemental en teoría de grupos y para las construcciones se necesitaría únicamente el campo finito F2, porque para la decodificación de estos códigos se usa algo que se llama belief propagation. Y belief propagation usa algo que se llama Tanner Graph, pero el Tanner Graph está definido únicamente para códigos binarios. Por supuesto, a los ingenieros les gusta eso porque pues, ceros y unos es lo que la computadora actualmente ve. Entonces, mi consejo sería un curso introductorio de álgebra lineal. Obviamente. Que sepa qué es una matriz, cómo multiplicar matrices. Creo que en la UAM hay un curso que se llama álgebra lineal aplicada. Eso es suficiente. O sea, estás hablando, bueno, esa no la llevan los alumnos de la licenciatura en matemáticas, la llevan los ingenieros. Ajá. Pero Pues, bueno, llevan los matemáticos, llevan álgebra lineal, ¿no? 2 cursos y llevan teoría de grupos y también, obviamente, otros cursos optativos. sí, con eso, esos 2 cursos, de álgebra lineal y teoría de grupos, son suficientes para incursionar en ese tema. El resto lo pueden ir aprendiendo conforme vayan adentrándose en la investigación. Y definitivamente hay veces las cosas no salen a mano, hay que programarlas. Y bueno, un poquito de programación no cae mal en estos ámbitos, ¿no? Y sin embargo, yo no soy un programador experto, pero programo en algunos lenguajes para hacer ejemplos como estos. Estos los hice en la computadora rápido y chequé que las cosas funcionaran rápido. Y bueno, en realidad estas matrices también las construye uno en la computadora muy rápido, calcula la dimensión en el software y todo, pero uno lo aprende sobre la marcha, no tiene que llegar siendo uno experto en estos temas. Entonces, los requisitos son muy básicos y la invitación es que realmente tengan la convicción de sentarse y pensar para proponer nuevas ideas. Sí. Y por supuesto, la invitación está ahí para todo el mundo. Bien, pues muchas gracias, Henry, por las recomendaciones. Esperemos que tengamos después público interesado y te puedan contactar Sí. para seguir hablando de estos temas. No sé si tengan algún otro comentario, pregunta. Bueno, yo nada más quería darle las gracias a todos por
por haber asistido a esta sesión. Esta es la última sesión del trimestre que vamos a tener. El trimestre lo vamos a las sesiones del seminario las vamos a retomar en el siguiente trimestre. Este va a comenzar en febrero y bueno, en esta última sesión vamos a contar por esta última ocasión con la profesora María José Arroyo, quien en esta ocasión pues va a concluir su participación en nuestro seminario como organizadora. María Pues José. sí, como lo comentaba, yo creo que ya es tiempo que las chicas, que además son las que trabajan más, que son Lisbeth y Yuriko, se hagan responsables ellas solitas. Y claro, desde luego cuenten conmigo de lo que yo siempre les pueda ayudar del seminario, y también, dijéramos, para buscar participantes. Y bueno, no abandono el seminario, simplemente creo que ya es hora de que se hagan ustedes responsables, ¿no? Liz tuvo esta iniciativa, ella empezó, y bueno, con la llegada de Yuriko se ha sumado, y creo que ya es suficiente que las jóvenes ahora trabajen más que yo. Muchísimas gracias, María José, por todo tu apoyo durante el seminario y todas las actividades que realizamos, y personalmente muchas gracias por tu apoyo y cariño de siempre. Y aunque no estés organizando, pues siempre estás bienvenida, y también todo lo que tú quieras participar, sugerencias que nos den. Y nuevamente lo repito como al final, si ustedes tienen alumnos de licenciatura o maestría que les gustaría que participen en el seminario, no hay tema sencillo, todos son interesantes para escuchar. Siempre va a ser un foro abierto para todos los que quieran hablar de matemáticas y álgebra, ¿no? Entonces, muchas gracias, Henry, por la invitación, de verdad. Sí, bueno, pero con gusto, cuando quieran venir, escríbanme y yo con gusto por acá los albergo. Muchas gracias. Bueno, yo me tengo que despedir porque me toca dar clases. Bueno, ¿no? Y ya hay cosas que hacer. Es un gusto para ver. Hasta luego y felices fiestas y que estén muy bien. Felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Felices fiestas. Nos vemos el siguiente año y por invitados, alumnos y sus estudiantes. Chao, cuídense. Bye.